Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de plenilunio de Sagitario 2023. Exactamente será el plenilunio el lunes 27 de noviembre a las 9:16 del tiempo universal coordinado. Sagitario, sexto rayo, produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. El sexto rayo en Sagitario produce el esfuerzo enfocado y centralizado del aspirante mundial. Unos textos de Kirala Krishnamacharya en el libro Astrología Espiritual. 1. Cuando uno está en el nivel individual, las 12 casas de su carta astral ejercen su influencia en cada nacimiento a través de los 12 departamentos de su vida individual. Todo el globo del espacio aparente que le rodea recibe un comienzo simbólico a partir de su ascendente y pasa por todos los signos del zodíaco, transitando por las 12 casas. Los signos y los planetas le influencian únicamente a través de sus 12 casas. 2. Cuando el individuo va despertando al nivel de la personalidad, gradualmente dejan de existir para él las casas, siendo sólo los planetas y los 12 signos los que le estimulan en sus acciones del mundo. Aries hace de primera casa, Tauro de segunda y así sucesivamente. En este estadio tiene lugar otro cambio importante e interesante. La posición de su luna natal hace las veces de ascendente y desde este punto hay una cierta influencia solo en los planos mental y astral que divide al zodiaco en las 12 casas de su personalidad. Si tomamos la posición de la luna como ascendente y construimos las 12 casas, obtendremos la carta astral de las influencias mentales y astrales. La posición del Sol en su carta astral actúa como otro ascendente en lo que a las esferas objetivas y mundanas se refiere, y a partir de este punto obtenemos otra serie de 12 casas que actúan sobre sus esferas profesional y social. Este texto ahora es del maestro tibetano en astrología esotérica. La afirmación hecha frecuentemente de que la astrología es una ciencia exacta, a pesar de las muchas computaciones matemáticas, está lejos de serlo. Lo curioso es que está basada en la ilusión, y como bien saben, el zodiaco solo es el recorrido imaginario del Sol a través de los cielos, desde el punto de vista de nuestro insignificante planeta. El Sol no está en ningún signo del zodiaco, sino simplemente parece estarlo al pasar entre nuestra pequeña esfera la Tierra y las constelaciones en cualquier estación o tiempo determinado. En el estudio de las cruces, el verdadero significado de sus influencias solo aparecerá cuando empiecen a pensar en términos de síntesis o en relación con las 4 corrientes de energía que fluyen en forma unida sobre y a través de cualquier tipo de manifestación divina. El tema de las cruces es fusión e integración. La fusión de la personalidad en un todo funcionante, la fusión consciente del alma y la personalidad, la fusión de la triple expresión de la divinidad, mónada, ego y personalidad, o mónada, alma y personalidad, a fin de que aparezcan las energías fusionadas. La nota clave de sus influencias es el poder de incluir y la plena expresión en forma simultánea de la vida vertical y horizontal en tiempo y espacio. Géminis representa la presentación de la dualidad. Virgo, la presentación de la vida y la forma fusionada. 3. Sagitario, la presentación de la energía enfocada. 4. Piscis,
la presentación de una radiación fusionada. Ejemplo de la cruz mutable. Cruz mutable. Los 4 brazos de esta cruz son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Algunas veces se la denomina la cruz común, porque condiciona al rebaño común, la masa humana, que todavía carece de autoconciencia. Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis. En realidad son 4 signos, pero son 2 interrelaciones. La de Géminis con Sagitario y la de Virgo con Piscis. Rayos. Segundo rayo de amor-sabiduría a través de Géminis, Virgo y Piscis. Sexto rayo de devoción e idealismo a través de Virgo, Sagitario y Piscis. Pétalos a desarrollar en la cruz mutable. En Géminis la relación, en Virgo la revelación, en Sagitario la aspiración y en Piscis la culminación del ciclo, la renunciación. Mejor dicho, la entrada en el quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual por excelencia. Géminis, la nota clave esotérica, reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Virgo, soy la Virgen y el niño, soy Dios, soy materia. Sagitario, veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Piscis, abandono el hogar del Padre y retornando salvo. La cruz mutable, la cruz del Cristo oculto. Es la cruz de las 4 energías principales que producen las circunstancias condicionantes y transforman al hombre animal en un aspirante. B. Es la cruz de la personalidad o del ser humano, que se desarrolla en forma constante, integrándose finalmente. Esto tiene lugar primero en respuesta a las circunstancias y luego a la inclinación del alma. C es la cruz del cambio temporal y temporario, de la fluidez y de esos ambientes que se alteran constantemente e impulsan al alma, que anima la forma, a ir de una extrema experiencia a otra, de manera que la vida oscile entre los pares de opuestos. D es la cruz de la forma que responde, nutre y desarrolla la vida del Cristo, que mora internamente, el alma oculta o Señor del ser. Nota clave de Sagitario, el 9º trabajo de Hércules. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Desde el punto de vista de la personalidad, las metas se concretan consiguiendo realidades nuevas, consiguiendo objetivos. No obstante, la verdadera meta que nos toca realizar los humanos es el contacto y la permanencia en el mundo del alma. 9º trabajo de Hércules, pétalo de la aspiración, es presentada por el arquero. Básicamente es un idealista, un ser que moviliza sus energías hacia el futuro. El gran problema del idealismo es que se debe de convertir en realidades objetivas a diario, y eso cuesta bastante. No obstante, hay que decir que la energía esta de sexto rayo, en este caso muy abstracta, genera una mente muy abstracta, permite, para aquellos que tengan la suficiente voluntad, concretizar sus aspiraciones. Representado por el centauro, la flecha, el que ve la meta, el que alcanza la meta y persigue otra. Ojalá las metas que nos hemos formulado en esta existencia, en esta encarnación, poco a poco las vayamos reduciendo y nos centremos en alguna en concreto. Contactar con el alma y vivenciar la experiencia de ese contacto. Notas claves. Sagitario tiene 5 notas claves. Primera, dualidad adherida o fusionada, el centauro, mitad hombre, mitad animal. Dualidad no adherida, el arquero,
Liberación o centralización, el arco y la flecha. Segunda nota clave, la ambición humana que conduce oportunamente a la aspiración espiritual. Tercero, un límpido haz de luz, actitud intuitiva enfocada del discípulo consagrado. 4. El retorno de la flecha a la intuición. El retorno de la flecha de la intuición, como se la denomina a veces. Es la vara de la flecha de la aspiración que vuelve a quien la envió como flecha de la intuición. Sagitario es uno de los signos intuitivos, porque sólo la intuición servirá para llevar al hombre al pie de la montaña de la iniciación en Capricornio. Y quinto, el idealismo es el poder de ver la visión y orientarse hacia ella. Este es el trabajo de Marte, expresión del sexto rayo. Pétalo de la aspiración. Tema mitológico, las aves de Steinfale. En realidad estaremos celebrando este 27 lunes que el Sol está en Sagitario y la Luna está en Géminis. Le llamamos plenilunio porque en ese momento la Luna, que representa la parte oscura o la personalidad, está completamente iluminada con la energía de la constelación donde el Sol aparentemente, como hemos leído antes, está orientado. Por lo tanto, técnicamente la Luna en ese momento del plenilunio no emana aspectos negativos, sino que solo irradia la luz del Sol, la luz de Sagitario. Por lo tanto, le llamamos plenilunio. No obstante, hay que reconocer que cuando decimos un plenilunio nos referimos al signo en el cual está el Sol. En estos momentos nos toca en el tema de Sagitario. El Sol aparentemente estará en ese signo y la Luna en el complementario. El zodiaco son 12 puertas, pero son 6 energías interconectadas. Por eso, para conocer a Sagitario hay que conocer a Géminis, y para conocer a Géminis hay que conocer a Sagitario. Y si lo podemos ampliar después con la cruz que nos toca, pues mucho mejor. Los planetas regentes a nivel de personalidad Júpiter, a nivel de alma la Tierra, y a nivel jerárquico o iniciático el planeta Marte, que aquí tiene una posición bien diferente. No es lo mismo este rayo a nivel de personalidad, a nivel de plexo solar, que a nivel arquetípico, a nivel superior. Triángulos de constelaciones, cuarto rayo de armonía a través del conflicto, quinto rayo de investigación y ciencia y sexto rayo de devoción e idealismo. Las partes que algunos astrólogos afirman que controla Sagitario es precisamente la masa muscular, el tejido. Y concretamente, este que consulté pone las caderas. Cruz mutable, como hemos leído, constituida por los signos de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. La nota clave es ver la meta. De ahí viene el gran idealismo de la humanidad que se moviliza con objetivos imaginarios, astrales, y que poco a poco va revirtiendo en energía mental y en concreción, en precipitación. Veo la meta, alcanzo esa meta y veo otra meta. La cruz mutable encierra el misterio de la forma. También se le conoce a la cruz mutable con el nombre de la esvástica, la eterna rueda de Shansara. El arquero, el caballo, la flecha. El caballo alado es Sagitario, el ardiente vehículo intuitivo desde el cual Hércules dispara la saeta de la luz, la flecha de la luz, de la visión de su gran futuro. La meta es alcanzar al sol interior, aniquilando todo lo que oscurece al sol. La dirección se empeña firmemente en dirigirse hacia el sol, hacia el yo interior, hacia el yo único. En otras palabras, acercarnos al alma y mantenernos en esa visión y en esa realidad de conciencia. Significado de plenilunio. El Sol está teóricamente alineado con la constelación de Sagitario e indica que la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. La Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. Dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas. Esta expresión aparece en todos los trabajos de lunas porque es muy importante. La inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. Ojalá
la palabra desapego la pudiésemos incorporar a nuestra existencia y nuestra conciencia expresara precisamente ese desapego, esa conciencia de atemporalidad, esa divina indiferencia que nos debe que debemos manifestar siempre. Nos debe de caracterizar la impersonalidad. No hay cosa peor que intentar vivir los problemas de los demás. Eso no nos corresponde. Hay que mirarlos detenidamente, pero a nivel emocional no nos debemos de implicar. A nivel mental sí que podemos hacer. Y si lo hacemos a nivel mental, guardaremos una vez lo analicemos un correcto silencio. El Sol está en Sagitario y la Luna está en Géminis. Significado del plenilunio. Continuamos. La inofensividad es un modo de vida en el cual no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el que nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Uno de los signos de la integración grupal es cuando los miembros individuales que forman parte del grupo son capaces de entrar y salir sin perturbar la coherencia esencial del campo causal. Esto demuestra que el énfasis de identidad se ha pasado al alma grupal antes que estaba enfocado en el individuo. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. En realidad, la propia dinámica de nuestro vehículo emocional, nuestro vehículo etérico, nuestro vehículo mental, nos obliga continuamente a hacernos planteamientos de futuro. Básicamente porque no aceptamos muy bien, no tenemos una plena aceptación del día a día. Si pudiésemos revertir esta polaridad en lugar de lo abstracto, centrarnos en lo concreto, en el aquí y en la ahora, mantener precisamente una actitud contemplativa en el día a día, atentos a todo lo que estamos haciendo, veríamos que esa meta ya la hemos conseguido. Y en el fondo, la estabilidad que suponemos procedente del alma la tendríamos al alcance de la mano, pero como todavía la personalidad no está perfectamente integrada, no está mínimamente iluminada por el alma, esta realidad todavía no acontece y planificamos cosas, las planificamos, las vivimos, las esperamos vivir y en el fondo lo que hacemos muchas veces es colocar piedras en el camino, que tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellas. Gracias al efecto de Sagitario, el centauro se transforma en un gran maestro, como el centauro mismo. Se convierte en una criatura que ha salido del animal para alcanzar con mayor rapidez el gran objetivo, al que ahora ve con claridad. Sus pensamientos atraviesan como rayos las espesas nubes de tinieblas e ignorancia. Transmite sus experiencias a la siguiente generación. Estos textos vienen de la dirección electrónica que figura aquí en el pie de página. La juventud ansiosa de saber de Géminis recibe las enseñanzas que anhela del gran maestro Sagitario. La juventud ansiosa de conocimiento de Géminis recibe las enseñanzas que anhela del gran maestro Sagitario. Los signos del zodiaco afectan principalmente al hombre que vive centrado debajo del diafragma, la conciencia de masa, la conciencia instintiva. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así cuatro centros: la base de la columna vertebral, el centro sacro, el centro plexo solar y el bazo. Base de la columna vertebral, centro sacro, plexo solar y el bazo. Cáncer representa la conciencia de la masa, la conciencia instintiva. Es el signo de la individualización. Leo representa la autoconciencia, la conciencia inteligente, la afirmación del yo. Y Acuario representa la conciencia grupal o conciencia intuitiva y también llamada conciencia interdependiente, que es la meta hacia la cual la humanidad se encamina en esta era.
Características de Sagitario. Sagitario es el 9º signo del zodiaco y está regido por el planeta Júpiter, que manifiesta el segundo rayo de amor-sabiduría. Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por conocer el significado de todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera holística, de una manera integral. Las personas con mucha influencia de este signo de Sagitario en su carta natal intentan constantemente ampliar sus horizontes, bien sea viajando y conociendo otras culturas, bien sumergiéndose en la filosofía. Quieren formarse su propia idea del mundo y adquirir conocimientos hasta el fin de sus días. De hecho, es el clásico viaje, la casa 9 de los viajes, los famosos viajes sagitarianos, ¿no? Buscar nuevas metas. Pero su objetivo no es acumular conceptos, sino entender su significado y cómo se relacionan entre ellos para llegar a formar un todo. Es por esto que a veces se interesan por la religión o la espiritualidad. La fe y la experiencia son aún más importantes para ellos que el propio conocimiento. La fe y la experiencia son aún más importantes para ellos que el propio conocimiento en sí. Su optimismo contagioso puede hacerles olvidar a veces que la vida tiene también sus aspectos menos agradables y verse seguido de periodos de profunda depresión sin que ellos sepan del todo el porqué. Necesitan convicciones y suelen arrastrar a otros en sus oleadas de entusiasmo. Sin embargo, esto sucede en ocasiones, volverse en su contra cuando la creencia se convierte en fanatismo. Esto suele en ocasiones volverse en su contra cuando esta creencia se ha convertido en un fanatismo. Sagitario comparte con su opuesto Géminis un carácter polifacético. Pero mientras para Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para lograr un fin, alcanzar un conocimiento más amplio. Al igual que los otros signos de fuego, Aries y Leo, tiene la habilidad de cambiar el rumbo de la vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de atención y Sagitario nos contagia sus ideas. De los signos en cuadratura con Sagitario, este puede aprender de Virgo a prestar atención a los detalles y de Piscis a confiar en el fluir de la vida. Mitología. La constelación de Sagitario representa un centauro, criatura fantástica, mitad hombre y mitad caballo, con su arco y sus flechas. En la mitología significa la ambivalencia entre el mundo animal, de los instintos, y el mundo humano de la conciencia, la inteligencia y la cultura, lo que hace de ellos seres imprevisibles. No sabemos, dice este astrólogo, a ciencia cierta, qué centauro de los que aparecen en la mitología griega es el que está representado en la constelación, pero la mayoría de mitógrafos se inclinan por Quirón, quien estaba particularmente cultivado y buscaba la iluminación espiritual. Quirón era a la vez maestro y estudiante, y buscaba continuamente ampliar sus conocimientos, pero otros centauros eran instintivos, pendencieros, bebedores y violadores. Estos últimos solían salir perdiendo en sus desesperados ataques a Hércules. Quirón fue producto del castigo de Zeus a Ixión, quien intentó seducir a Hera, su esposa. Zeus hizo una mujer, Nefele, a imagen de su esposa Hera para confundirlo. De la unión entre Ixión y Nefele nació el centauro, que a su vez engendró hombres caballos, de los cuales el más famoso fue uno de sus reyes, Quirón. Es tema mitológico, para entender cómo estas ideas han ido poco a poco sustanciándose en la conciencia humana. El ascendente o signo naciente indica la vida futura y el inmediato propósito del alma
para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sádvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Ascendente en Sagitario. Sagitario, signo de fuego inmutable. Con esta definición se explica ya mucho de la energía de este ascendente, y si a esto le sumamos la energía de Júpiter, casi todo, según esta página. Sagitario ascendiendo significa tener a Júpiter como regente natal, y si Júpiter está bajo el ascendente, el individuo aparentará mucho más de lo que es, y se identificará con su propia grandeza, mostrando signos de sentirse por encima de sus posibilidades. Si otros factores de su horóscopo acompañan, podrán culminar muchos viajes mentales y físicos, pero si el resto del horóscopo es difícil, se mostrará como una especie de fanfarrón avasallador, pero en cualquier caso, una persona con don de gentes y una especie de suerte natural. Hay que incidir aquí que los comentarios que aparecen en este script, en esta presentación, proceden de diferentes fuentes y que es la visión de un astrólogo seguramente muy experimentado, pero tengamos en cuenta que para nosotros lo único válido es lo que tengamos en nuestra carta astral. Y todo lo que se de aquí son afirmaciones generales, pero lo único que nos debemos atener es el nuestro, nuestra propia carta astral, que nos habla de un mapa que hemos traído para desarrollar, sobre todo investigarlo y dirigirnos en la vida con esas energías, aunque llegado un momento las vamos a revestir a voluntad. Sagitario es un signo de la cuadruplicidad mutable y por lo tanto no está sujeta como su predecesor ni necesita imponer su voluntad como un signo cardinal. Sagitario lo que desea es experimentar, aventurarse, pero no a la manera escorpiniana, metiéndose en los rincones oscuros, más bien de forma alegre y desenfadada. Sagitario desea experimentar, aventurarse, no de la forma escorpiniana, metiéndose en los rincones oscuros, sino más bien de forma alegre y desenfadada. Un ascendente en Sagitario necesita conocer qué hay tras la frontera, qué existe a más allá de los límites naturales, y su triplicidad de fuego le urge avanzar y arriesgarse. Por tanto, no es de extrañar que los veamos bien dispuestos a cualquier aventura lejana, y lo mismo puede decirse en cuanto al conocimiento. Le atraerán más los libros de aventuras en su niñez que otra cosa, y se identificará con los exploradores de lo desconocido. El problema con Sagitario es su dificultad para centrarse en una sola cosa. Tiene mucha energía y entusiasmo, pero puede permanecer disperso como signo mutable de fuego que es, y durante una parte de su vida excederse en todo. Esto es sobre todo cierto con Júpiter, cargado de aspectos de tensión. La gran virtud de Sagitario ascendente está en la confianza última, esa que te hace embarcarte en un navío a un lugar que se desconoce, pero con la fe y la esperanza de que allí estará la respuesta y el futuro esperando. Y algo de visionarios también tienen, puesto que en ciertos momentos logran atisbar las tendencias sociales. El centauro, mitad hombre y mitad caballo, es su símbolo. La luna. Este tipo de fuerza, procedente de ciertos planetas y no de la luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes, rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. Las personas con luna en Sagitario irradian optimismo por los poros. Tienen una confianza ciega en el futuro. Incluso si existiera el riesgo de que sus planes se torcieran, aquellos con luna en Sagitario confían en que serán capaces de resolver cualquier inconveniente con rapidez y diligencia. Esta fe inquebrantable en las bondades del destino actúa como una especie de talismán y provoca que en general casi siempre se salgan con la suya.
Tienen una necesidad de libertad muy marcada. Son almas libres y no soportan sentirse cercados ni por las circunstancias ni por otras personas. Es por esto que los Sagitario de Luna se sienten muy cómodos al aire libre, ante la visión de lejanos horizontes que conquistar. Adoran salir a hacer deportes como trekking, escalada, rafting y cualquier otro deporte de aventura. Si no, unas carreritas por el parque o la playa también les satisfacen. Defenderán con pasión sus ideales. Son muy conscientes de sus opiniones y no consentirán que nadie las ponga en entredicho. Si les quieres hacer felices, sé su compañero de aventuras. Ofrécele tu entusiasmo y escuche sus historias con interés. El magnánimo de Sagitario te lo agradecerá siempre. Cuando la luna está en Sagitario, tendemos al exceso, siempre que no te pases demasiado y hagas cosas de las que luego te puedas arrepentir. La verdad es que soltar el control de vez en cuando no está nada mal. Esta luna te invita a salir fuera, buscar aventuras, ser honesto y reír con los amigos y disfrutar. Se trata de expandir horizontes en todos los sentidos, puesto que si tienes ocasión, también es un buen momento para atender seminarios y profundizar en alguna materia que te interese o mantener largos y acalorados debates sobre política, religión y temas existenciales. Las casas. Triángulo de fuego. El triángulo de fuego tiene su ápice en la primera casa, Aries, la casa del cerebro y de la vista mental, y tiene su base en la quinta, de la quinta a la novena, de Leo a Sagitario. Estas casas se dicen que representan el pasado, la quinta, el presente, la primera, y el futuro, la novena. Esto es debido a los estados mentales representados por ellas. La quinta, el fuego fijo, o las cualidades mentales heredadas, el karma pasado; la primera, la casa de la mente nueva y no formada, expuesta a cambio, como la cualidad de rajas, el fuego cardinal; y la novena, la casa de lo que ha de ser, el fuego mutable, y también de la mente superabstracta, que da a veces. La novena indica, pues, las introspecciones, aspiraciones hacia el futuro y las posibilidades de la mente superior. Introspecciones, aspiraciones hacia el futuro y posibilidades de la mente superior. Aparte de las casas, los regentes de la triplicidad de signos de fuego denotan esto. El Sol, regente del signo quinto, Leo, representando el carácter acumulado del pasado, la individualidad. Marte, regente del primer signo, Aries, la personalidad presente. Y Júpiter, regente del noveno, filosofía, el almacenamiento del fruto de esta vida en el aura como karma futuro. El almacenamiento del fruto de esta vida en el aura como karma futuro. El Sol, la Luna y Mercurio son los factores principales por lo que hace a los aspectos, ya que actúan como traductores y comunicadores directos entre el espíritu, el alma y el cuerpo. El Sol, la Luna y Mercurio son los factores principales por lo que hace a los aspectos, ya que actúan como traductores y comunicadores directos entre el espíritu, el alma y el cuerpo. El Sol traduce los aspectos de Marte y Venus más rápidamente que los de cualquier otro planeta y lo hace a base de fuerza y belleza. La Luna traduce los aspectos de Saturno y Júpiter más fácilmente que los otros planetas y los expresa en términos de expansión y contracción, o el flujo y el reflujo de la vida, tanto psíquica como fisiológica. Mercurio traduce los aspectos de Urano y Neptuno en términos del ocultista y de la visión mística de la vida. Dentro de este cuerpo causal se desarrolla el ego, la conciencia del hombre, que se conoce a sí misma como yo soy yo. Y desde este cuerpo causal se proyecta un rayo hacia el cuerpo físico en el nacimiento, conocido con el nombre mundo físico, en el mundo físico como la personalidad. En el plano físico consideramos al hombre como un compuesto de espíritu, alma y cuerpo.
El espíritu del hombre es un centro en la consciencia universal, una unidad de consciencia. El alma del hombre es espiritual, humana o animal, según el plano o cualidad de materia con que de momento se está identificando su consciencia. El sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente, y rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. El sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente, rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. La luna representa la parte inferior del cerebro, la espina dorsal y el sistema simpático, y por ello se relaciona estrechamente con los sentidos. Indica la alteración entre pensamiento y sentimiento, o la naturaleza psíquica con todos sus estados de ánimo rápidos y fluctuantes y cambios de conciencia. Mercurio representa el sistema nervioso espinal, especialmente las porciones más recientemente desarrolladas. Por consiguiente, este planeta responde más rápidamente a las condiciones y relaciones significadas por los aspectos de los planetas. Traduce todos los aspectos en términos de la mente, y su influencia es más o menos pronunciada según el signo y la posición que ocupa en el nacimiento. El sol representa la herencia a través del padre y su relación con el hijo y también la vitalidad. La luna representa la herencia a través de la madre y su relación con el hijo, así como también la base material viviente del cuerpo. Y el ascendente representa al niño mismo, es decir, el espíritu crístico, la conciencia crística, el alma. Sol en Sagitario, texto de Torcón Saray de la Sinfonía del Zodiaco. El Sol encauza la energía de Sagitario a través de los regentes de su constelación, de la constelación. Dice, es muy interesante que Sagitario encauce las energías de los rayos cuarto, quinto y sexto, más el segundo rayo de su regente exotérico Júpiter y el tercer rayo de su regente esotérico la Tierra. Este regente jerárquico es Marte, que es un planeta del sexto rayo. Todos los rayos se hallan en este signo, puesto que los rayos primero y séptimo que faltan expresan su influencia a través del regente jerárquico Marte. El cuarto rayo de la armonía a través del conflicto se relaciona con las artes. Este es un campo que va a ser afectado en este periodo de la nueva era. El segundo campo es la ciencia. El tercer campo es la religión. Júpiter, al ser un planeta sagrado, inspirará amor, sabiduría en estos tres campos. La Tierra, como regente esotérico, acrecentará la comunicación entre estos tres campos, y Marte apresurará el fuego de la energía sagitariana dentro de la religión. El trabajo 9 de Hércules, las aves de Estinfale. Hércules, el gran guerrero, tuvo que cumplir su trabajo en Sagitario. Cuando Hércules estuvo dispuesto, se le apareció su maestro y le dijo: has de afrontar tu noveno trabajo. En Arcadia hay pájaros antropófagos de aguzados talones y picos crueles, que se ocultan en densas malezas. Ellos comen a todos los que se les cruzan en el camino. Hércules, ve y extermínalos. Hércules se dirigió entonces a Arcadia y vigiló a los pájaros. Los había a miles y le dijeron que cuando todos revoloteaban a la vez por los aires cubrían al sol. Algunos pájaros atacaron a Hércules, pero éste con su garrote los combatió y mató unos pocos. Procuró matar a otros con sus flechas, pero por doquier se escondieron en tupidos matorrales. Mientras cavilaba sobre cómo exterminarlos, se le ocurrió la idea de emplear enormes címbalos para amedrentarlos y hacerlos salir de su refugio. Reunió toda su energía y batió dos címbalos al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte y penetrante que de inmediato todos los pájaros se echaron a volar. Tras tamaño acierto, Hércules montó de un salto su caballo alado y tras elevarse del suelo,
usó sus flechas para matar a los pájaros. Este mito tiene un significado muy hermoso. En el mes de Sagitario debemos actuar como Hércules. Debemos exterminar a los pájaros antropófagos, que son los símbolos de nuestras ilusiones, de nuestros pensamientos dañinos, de nuestros hechizos e inercia, de nuestros prejuicios, supersticiones, emociones negativas e incontroladas, y de nuestra depresión e inercia que se oculta bajo muchas excusas. Depresión o inercia que se oculta bajo muchas excusas. Los dos símbolos son la personalidad y la divinidad interior. Estas dos deberán fusionarse para que el sonido deje al descubierto todos los obstáculos que se ocultan dentro de nuestra naturaleza y los vuelva visibles para nuestros ojos. Todos estos obstáculos han estado oscureciendo nuestro sol interior durante muchos siglos, muchas encarnaciones. Todo esto deberá ser exterminado si un hombre ha de trasponer los portales de mayores expansiones de conciencia. Hércules no pudo matar a los pájaros con su garrote, que representa los medios de su personalidad. No pudo poner al descubierto y matar a los pájaros con sus flechas mientras estuvo en tierra, pues las que usó mientras allí estuvo fueron símbolos de los pensamientos que los intereses de la personalidad generan. El fuego eléctrico, que es el sonido, se libera cuando se fusionan los dos polos de la naturaleza humana, cuando el espíritu y la forma se unen, y en vez de flechas emerge la saeta de la luz, y revela todo lo que está oculto en nuestra naturaleza, la intuición. La saeta de la luz son las flechas que Hércules empleó mientras estuvo montado en su caballo elevado sobre el suelo. El sonido es también la nota de la chispa, que está dentro de nosotros y solo se libera cuando la personalidad alcanza una etapa de desarrollo en la que tiene su propia nota y está lista para fusionarse con la nota de la chispa. El caballo alado es Sagitario, el ardiente vehículo intuitivo desde el cual Hércules dispara la saeta de la luz de la visión de su gran futuro. La meta es alcanzar al sol interior, aniquilando todo lo que oscurece al sol. La dirección se empeña firmemente en dirigirse hacia el sol, hacia el yo interior, hacia el yo único, hacia el mundo causal. Los pensamientos que se basen en intereses separativos o en crímenes, los pensamientos que están atados a la tierra, deberán ser eliminados en su totalidad antes de que podamos ver al sol, a ver el alma. El lema del discípulo sagitariano es: veo la meta, alcanzo la meta y veo otra meta. Teniendo en cuenta que si nos proponemos contactar con el alma, lo primero que tenemos que hacer es purificar nuestros vehículos, suavizar nuestro mundo emocional, calmar nuestro vehículo etérico, tener una correcta actuación con la energía pránica y tener una mente enfocada en la luz. Pensar en términos de amor, de belleza, no en términos de dificultades y de separatismos. Si conseguimos que el amor se manifieste, esa cualidad integradora, se manifieste en la personalidad, esta poco a poco se va a integrar. Cuando se dice que poco a poco son varias encarnaciones, no en una encarnación todo. El máximo problema respecto de individuos, naciones y humanidad es hallar una meta y luego hallar una meta superior. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo podremos hallar nuestra meta? ¿Es física? ¿Es emocional? ¿Mental? ¿Espiritual? ¿Es personal, nacional o tal vez mundial? ¿Qué es? Una persona mira la meta a través de la selva de la vida de la personalidad, afectada por tradiciones, sociedad, hábitos, religiones, filosofías y amigos. A través de toda esta selva deberá efectuar una elección. Los seres humanos somos fruto de muchas interrelaciones, por lo tanto tengamos en cuenta que en el camino esotérico, el camino de acercamiento a la conciencia superior, debemos hacer una grandísima elección. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo externo o con lo interno? Si nos quedamos con lo interno, todo lo externo sobra. La religión se puede vivenciar precisamente en contacto con el alma, no asistiendo a rituales o practicándolos que ya no tienen ningún significado para nosotros. Quien dice religión dice filosofías, creencias, énfasis puesto en determinados aspectos de la sociedad u otros.
Si miramos hacia adentro, todo se simplifica, pero para mirar hacia adentro hay que tener una gran voluntad y una gran perseverancia en el día a día. ¿Cuál es su meta? Una meta es parte del plan del alma o la síntesis de todas las mejores aspiraciones de una persona. El hombre promedio la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida durante un breve intervalo y luego la pierde. Un aspirante la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida. Un discípulo la encuentra y crece con ella. Un iniciado es una meta viva y expandente. ¿Qué diferencia entre un objetivo y que este objetivo ya esté cumplido? Bueno, el camino está ahí y hay que recorrerlo cuanto antes mejor. Y el resultado, no, que no nos preocupemos, ya vendrá. El símbolo de Sagitario cambió a través de los siglos. En la época Atlante fue el centauro, criatura mitad hombre y mitad caballo. En este símbolo, la naturaleza animal del hombre es el factor controlador. En la civilización aria, el símbolo se transformó en un caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. En la civilización ariana, el símbolo se transforma en caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la tendencia naturaleza animálica y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. La meta de nuestra vida solo la podremos hallar si purificamos nuestra triple naturaleza para que las impresiones que se originan en el guía interior lleguen a nosotros. De otra manera, debemos convertir en realidad ese antagarana constituido por la mente, el alma y el cerebro. Para que esto acontezca, la personalidad debe estar integrada. El mundo emocional no debe de generar ningún conflicto y el cerebro ser un perfecto receptáculo de la energía que envía el alma vía mente. Si esto lo conseguimos, prácticamente hemos conseguido bastante ya. Bastante. La energía de Sagitario inspira el idealismo. El idealismo es un impulso y una tendencia a ser uno con la meta. El sagitariano dice, veo la meta, llego a esa meta y entonces veo otra meta. Y las metas pueden ser físicas, emocionales y mentales. Luego hay metas grupales, nacionales y mundiales. Tengamos en cuenta que esas metas genéricas mundiales, nacionales o grupales florecerán en la medida que las metas privadas, personales, individuales, se hayan cumplido satisfactoriamente mínimamente. Cada meta es una octava más alta que la meta anterior. No se deben contradecir, sino complementarse. Se nos dice que la energía de Sagitario inspira o suscita idealismo y un sentido de dirección. Se nos dice que la energía de Sagitario inspira o suscita un idealismo y un sentido de dirección. El idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más vasta, más amplia. El idealismo es un impulso compulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. La conciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en el que aquel entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. Releo. La conciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en el cual aquel entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. El idealismo puede hallarse en cualquiera de los 7 rayos. El sentido de la dirección es la actitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos, somos y hacemos en pos de la meta. Esto lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha, o el bien no podrá alcanzarse, lo cual significa que la personalidad, el caballo y el hombre, el discípulo empeñoso y la flecha, la percepción intuitiva, deberán moverse sincronizadamente si ha de llegarse a la meta. El idealismo es la actitud para mantener pura la visión y empeñarnos en armonizar nuestra vida. La flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad. La flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad.
El poder de la voluntad solo podrá entenderse desarrollándolo y convirtiéndose en él. El poder de la voluntad solo podrá entenderse desarrollándolo y convirtiéndose en él. En la luna llena de Sagitario podremos tomar contacto con las fuerzas de Shambhala. Shambhala es la ciudad de la paz, el punto de apoyo de todos los rayos y energías. Una vez que un discípulo toma contacto con la fuerza de Shambhala, se pone en marcha un proceso de reorientación en lo profundo de su corazón. Los discípulos de Sagitario son portadores de fuego, transportan el fuego planetario, brillan como antorchas en la oscuridad para llevarlo a su destino. El signo sagitariano se llamó en la antigüedad y en las escuelas de misterios el signo del silencio. En los libros antiguos se mencionan tres importantísimos signos del silencio. El primero es la eliminación de las murmuraciones. Aprendemos a murmurar por nuestra radio, televisiones y películas. Sagitario dice no murmurar, porque si hay murmuración se pierde la meta. Hablemos algo bello. La meta solo se podrá encontrar en silencio. La meta solo se podrá encontrar en silencio. El segundo es hablar acerca de nosotros. Esto deberá eliminarse. El tercer paso del silencio es no arrojar nuestras perlas, nuestra sabiduría y nuestras ideas frente a lo que no es a aquellos que no están dispuestos a aceptarlas, porque las pisotearán, se volverán contra nosotros y nos devorarán. Estas tres actividades de la expresión oral deberán custodiarse cuidadosamente. Los sagitarianos deberán poner especialmente fuerte énfasis sobre el silencio mental, para que ni siquiera mentalmente se expresen de modo perjudicial. Trabajo número 9. Las aves de Stymphale, de Alice Bailey. Los trabajos de Hércules. Dentro del lugar de paz permanecía el maestro y habló a Hércules. «Oh hijo de Dios, que eres también un hijo del hombre», dijo el maestro. «Ha llegado el tiempo de hollar otro camino. Tú te hallas ante el noveno portal. Pasa por él y encuentra el pantano de Stymphale, donde moran los pájaros que hacen estragos. Descubre luego el camino para hacerlos volar de su por mucho tiempo segura morada». Él se detuvo un momento. «La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura», agregó. «La tarea aguarda. Tú debes ahora pasar a través del noveno portal». Hacia adelante entonces marchó Hércules, el hijo del hombre que era también el hijo de Dios. Buscó por mucho tiempo hasta que llegó a Stymphale. Ante él se tendía el fétido pantano. Una multitud de pájaros graznaban roncamente, un coro amenazador y disonante a medida que él se acercaba. Mirando más de cerca vio los pájaros, grandes y feroces y horribles eran. Cada uno tenía un pico de hierro, afilado como una espada. Las plumas también parecían como dardos de acero, y si caían podrían partir en dos la cabeza de los fatigados viajeros. Sus garras igualaban a sus picos en agudeza y fuerza. Tres pájaros, percibiendo a Hércules, se precipitaron sobre él. Él se mantuvo en su lugar y matólos y paró los ataques con la pesada maza que sostenía. A un pájaro lo golpeó resonantemente sobre el lomo. Dos plumas cayeron verticalmente al suelo y temblaron mientras se hundían en la tierra roja. Finalmente los pájaros se retiraron. Hércules permanecía delante del pantano y reflexionaba en cómo podría realizar la tarea asignada, cómo liberar al lugar de estas aves de rapiña. Buscó muchos medios para encontrar una manera de lograrlo. Al principio trató de matarlos con un carcaj lleno de flechas. Los pocos que mató no eran sino una fracción de los muchos que quedaban. Se elevaban en nubes tan espesas que ocultaban al sol. Pensó en colocar trampas dentro del pantano. Ni barca ni pies humanos podrían atravesar la ciénaga. Hércules se detuvo.
Recordó entonces las palabras de consejo que se le habían dado. La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Reflexionando por un tiempo largo, se le ocurrió un método. Él tenía dos címbalos, grandes y broncíneos, que emitían un agudo sonido sobrenatural, un sonido tan penetrante y desagradable que podía asustar a los muertos. Para el mismo Hércules el sonido era tan intolerable que se tapó ambos oídos con almohadillas. A la hora del crepúsculo, cuando la ciénaga estuvo repleta de innumerables pájaros, Hércules regresó. Golpeó entonces los platillos bruscamente una y otra vez. Un estruendo y un ruido tan estridente sobrevino entonces que él mismo apenas podía soportarlo. Tal disonancia agresora de los oídos no se había oído antes en Stinfale. Aturdidos y perturbados por tan monstruoso ruido, las aves de presa se elevaron en el aire, con las broncíneas alas aleteando salvajemente y chillando con ronco desaliento. Completamente perturbada, la vasta nube de pájaros huyó con frenética prisa, para nunca regresar. El silencio se difundió a través del pantano. Las horribles aves habían desaparecido. Se vio el delicado fulgor del sol poniente, mientras éste vacilaba en el paisaje que se iba oscureciendo. Se vio el delicado fulgor del sol poniente mientras éste vacilaba en el paisaje que se iba oscureciendo. Cuando Hércules regresó, el maestro le saludó. Las aves de rapiña han sido ahuyentadas. El trabajo está cumplido. Interpretación del mito por Alice Bailey. Bailey nos dice, me gustan las palabras aspirante y discípulo. Aspirante es una palabra general que nos cubre como un manto en cada etapa de nuestro desarrollo. Si quieren una palabra más técnica, usen discípulo. Ella es una palabra de ocultación porque un aspirante de grado más inferior es un discípulo. El Cristo mismo también es un discípulo. Ella se suprime las calidades, clases, grados y las varias etapas de la evolución. En qué punto estemos en la escala de la evolución es nuestro propio asunto privado. El mundo sabrá lo que somos cuando hayamos hecho la obra que está trazada por nosotros en este trabajo de Sagitario. Géminis es lo opuesto de Sagitario. Géminis es la dualidad, Sagitario la unidad, lo unidireccional, adelantándose la personalidad unificada, consciente del alma, determinada a entrar en el signo de Capricornio, donde se hace la gran intransición del cuarto reino al quinto o reino espiritual. Sagitario es el arquero sobre el caballo blanco, representado a veces como el centauro con el arco y las flechas. Estas dos formas de representación, el centauro mitad humano y mitad animal, el arquero sobre el caballo blanco, mitad humano y mitad divino, se tiene la historia completa. En estas dos formas de representación, el centauro mitad humano y mitad animal, el arquero sobre el caballo blanco, mitad humano y mitad divino, se tiene la verdadera historia completa. Un caballo blanco es siempre el símbolo de la divinidad. Cristo aparecerá cabalgando en un caballo blanco. Tenemos a Sagitario en el libro de la Revelación. Es un signo doble y siempre que haya un signo doble, tenemos un problema. En Sagitario, lo mismo que en Escorpio, Hércules retomó y completó el trabajo empezado en Tauro. Retomó y completó el trabajo empezado en Aries. En Aries estaba tratando con el pensamiento en su fuente. En este signo, él demuestra completo control del pensamiento y de la palabra. Sagitario ha sido a veces llamado el signo del efecto de Escorpio. En el momento en que nos liberamos de la ilusión, en ese momento entramos en Sagitario y vemos la meta. Antes realmente no la hemos visto nunca, porque entre nosotros y la meta siempre se encuentra esa nube de coformas de pensamientos que nos impide verla.
El silencio. Sagitario es el signo preparatorio para Capricornio y es llamado en algunos libros antiguos el signo del silencio, también el signo del iniciado. En los misterios antiguos, el hermano recientemente admitido tenía que sentarse en silencio. No le estaba permitido caminar ni hablar. Tenía que estar, trabajar y observar porque uno no puede de entrar al quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, o trepar la montaña de Capricornio hasta que no ha tenido restricción de la palabra y el control del pensamiento. Esa es la lección de Sagitario, restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Eso nos mantendrá ocupados, porque después que se han dejado de usar las formas ordinarias del lenguaje, tales como la murmuración, entonces se tiene que aprender a limitar el lenguaje acerca de las cosas espirituales. Se debe aprender que no hay que dar acerca de la vida del alma muchas o abundantes explicaciones sobre cosas para las cuales la gente puede no estar todavía preparada. Las dos puertas, las tres constelaciones. Sagitario es la pequeña puerta hacia Capricornio. Hay dos puertas cósmicas, Cáncer, la puerta de la encarnación. Capricornio, la puerta al reino espiritual. Anterior a Capricornio está Sagitario, hablando de él como de una puerta más pequeña. Me gusta pensar, dice Bailey, en ella como la pequeña puerta al pie de la colina, a través de la cual pasamos antes de escalar la montaña, y pasando a través de esa pequeña puerta, demostramos nuestra capacidad para usar con justicia las flechas del pensamiento. Esa es la gran prueba. La otra constelación es Cygnus, el cisne, el símbolo del alma. Sagitario, el aspirante mirando a la izquierda y derecha, y viendo a la derecha el águila, y diciéndose a sí mismo: yo soy el espíritu volando en busca de mi hogar. Yo soy el espíritu volando en busca de mi hogar. Mientras al otro lado, y viendo a Cisne, el cisne con sus 4 estrellas en forma de cruz, y diciendo: yo soy el alma crucificada en la materia de la cual me liberaré. Yo soy el alma crucificada en la materia de la cual me liberaré. Sagitario es el 9º signo del zodiaco. Piensa acerca de esta sustancia del pensamiento. En Virgo, el 6º signo, tenemos la indicación de la vida. En Sagitario, el 9º signo, la terminación del periodo prenatal antes del nacimiento del Cristo en Capricornio en diciembre. Es sorprendente cómo se llevan a cabo las correspondencias, las analogías. Esta es la razón por la cual se nos dice que estudiemos al ser humano. Es a través del simbolismo del ser humano que llegamos a la comprensión de la gran vida que nos incluye a todos nosotros en su existencia. A través del simbolismo del ser humano llegamos a la comprensión de la gran vida que nos incluye a todos nosotros en su existencia. Conociendo el microcosmos, conocemos el macrocosmos. El verdadero sagitariano es una persona muy potente. Potente porque es el signo del silencio. Potente porque es el signo de la crudeza y la meta se ve claramente por primera vez. Potente porque ese es el periodo que precede inmediatamente al nacimiento del Cristo. El espíritu de verdad. Sagitario se nos dice es el espíritu de verdad. Es la suma de toda verdad proveniente de la revelación individual. En Sagitario, el don del poder. ¿Te sientes capaz de tener poder? La definición de un ocultista es un ser humano que trabaja en el mundo de los poderes y las fuerzas. Yo no conozco a nadie a quien se pueda confiar esgrimir sin peligro el poder. ¿Por qué? Porque Sagitario no ha hecho su trabajo. Sagitario no ha realizado todavía su trabajo. Todavía no se ha aprendido la sujeción de la palabra. El control del pensamiento no ha sido dominado y el alma no es suficientemente poderosa. Cuando nosotros amamos lo suficiente, podemos tener poder. Cuando amamos lo suficiente y somos suficientemente inofensivos, entonces las puertas del cielo y del infierno estarán en nuestras manos, pero no antes.
Cuando amamos lo suficiente y somos suficientemente inofensivos, entonces, solo entonces, las puertas del cielo y del infierno estarán en nuestras manos, pero antes no. Las tres constelaciones. Hay tres constelaciones conectadas con este signo, las tres más hermosas: la lira, el arpa de 7 cuerdas. El aspirante aprende a tocar el arpa y hace música con su vida. El aspirante aprende a tocar con el arpa y hace música en su vida, o mejor dicho, con su vida. Ara, el altar, porque el aspirante lo coloca todo sobre el altar, no con el espíritu de triste renunciación, asegurándose a sí mismo que es un perfecto miserable, sino con un espíritu de no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Me estoy desprendiendo de estas cosas para poder servir más perfecta y completamente. Draco, la serpiente. Nosotros encontramos a la hidra, la serpiente en Géminis. Ahora encontramos a Draco, la serpiente de la sabiduría. La música en la vida y de la armonía, los sacrificios en las reacciones y los deseos de la personalidad y la sabiduría. La música en la vida de la armonía, los sacrificios en las reacciones y los deseos de la personalidad y la sabiduría. Y cerniéndose encima de todos, de estas dos constelaciones, el águila, el espíritu, y Cygnus, el alma. ¿Ves tú por qué estoy tan emocionada a causa de Sagitario? Es un signo tan hermoso y hay tanto que decir acerca de él, y al mismo tiempo he omitido tanto. Es una afirmación de la Begley. Leemos que las ciénagas de Arcadia estaban llenas de aves devoradoras de hombres, descritas en libros antiguos como feroces cigüeñas, las aves de Stinfale. Ascendían a tres pájaros más grandes, pero había muchos pequeños. Estaban devastando la región, pero no podían ser vistos. Estaban ocultos en el matorral, en la maleza, haciendo daño, pero no podían ser localizados. Como de costumbre, Hércules se precipita hacia la tierra de Arcadia y toma la determinación de librar a la región de estas aves devoradoras de hombres. Él se había liberado de la ilusión y Atenea le había dado algunos címbalos que él golpeó tan ruidosamente que los pájaros se elevaron del pantano en el aire y trataron de escapar. Entonces él montó en su caballo alado y les disparó con sus flechas. Es una historia maravillosa, dice BL. Los pantanos son un símbolo de la mente con la añadidura de la emoción, la mente que llama manásica. Hércules descubre que aunque él pueda ser un aspirante y pueda haber triunfado en Escorpio, posee aún una naturaleza emocional y encuentra que los pájaros de Stinfale, especialmente 3 de ellos, son de una clase de devoradores de hombres y que él debe hacer algo acerca de eso. Para describir su reacción, el descubrimiento del vencedor es que él es una fuerza devastadora que con sus palabras y pensamientos está haciendo daño. Recuerda esto mientras más lejos transites a lo largo del sendero del regreso y mientras funciones más como una entidad espiritual, más poderoso te volverás y más daño puedes hacer. Tú eres potente, estás exprimiendo el poder, eres probablemente el centro de tu grupo. Si tú eres un aspirante, si eres un discípulo, la actividad del pensamiento y el lenguaje son tu principal actividad. Si eres un aspirante, si eres un discípulo, la actividad del pensamiento y el lenguaje son tu principal actividad. Tú consideras tus pensamientos porque hay una fuerza detrás de tu pensamiento y cuando piensas erróneamente, el daño que haces es mucho más poderoso que el daño que hace una persona menos evolucionada. Nosotros debemos lograr que los pájaros salgan de la ciénaga, al aire puro donde podemos verlos y vencerlos. Los pájaros que más daño hacían eran 3. En un libro están enumerados: la murmuración cruel, la plática del yo y la conversación egoísta. Estos 3 pájaros gigantes se definían en la antigüedad como la murmuración cruel, la plática del yo y la conversación egoísta. ¿Y arrojar margaritas a los cerdos? ¿Qué significa eso?
Se ha dicho que la murmuración es el asesinato espiritual. ¿Necesito discutir la murmuración cruel como las vidas han sido arruinadas por ella? Hay una ley inquebrantable. Si tú murmuras, se murmurará de ti. Conseguimos lo que damos. Si tú das servicio, conseguirás servicio. Si das bondad, bondad. Si das amor, amor. Si la humanidad te maltrata, indágate a ti mismo y descubre en qué estás equivocado. Una escritura antigua dice que toda enemistad cesa para aquel que es inofensivo. Toda enemistad cesa para aquel que es inofensivo. Yo sé que cuando logre la inofensividad en el pensamiento, palabra y obra, entonces no tendré problemas. El hecho de que tengamos problemas presupone nuestra ofensividad. Hablando acerca de uno mismo, estamos ocupados siempre con nuestros propios problemas y nuestros propios asuntos. Arrojar margaritas a los cerdos, hablar acerca de inquietudes ocultas para las cuales no están preparados los oyentes. Si tú eres un discípulo, sabrás a qué me refiero. El problema está claro. Yo soy un sagitariano y tú también. Estamos viviendo con el emblema de Sagitario frente a nosotros mismos todo el tiempo. Estamos tratando de traer armonía a nuestras vidas, tratando de dirigir la vida al altar, buscando hacer contacto con la serpiente de la sabiduría. Empieza con el pensamiento y la palabra y empieza hoy mismo. Bien, ya se acaba la presentación. La nota clave, como hemos leído, veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Ya vemos la conclusión extraída, las metas se deben convertir en realidades de conciencia. Si no conseguimos que una meta sea una realidad de conciencia, nos estamos equivocando. Por lo tanto, planteémonos pequeñas metas que podamos conseguir y poco a poco ganaremos confianza y resolución. Y esa es una frase, una expresión de ella que aparece en el libro este, Los trabajos de Hércules al final, que a este estudiante pues le ha parecido siempre muy interesante. Dice, se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado. Y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la cual, después de todo, es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Los trabajos de Hércules, Joal Hull, Alison Bailey. La presentación acabado, ahora nos preparamos para la meditación. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Gracias a todos por el servicio. Feliz plenilunio en Sagitario 2023.